No sabes, no sabes, querida Kenia López Rabadán, el gusto que me da saludarte. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, querido David, muy contenta de estar aquí en tu programa, de saludarte y por supuesto siempre agradecida con estos espacios. Mientras seas presidenta de la Cámara de Diputados, pues, no puedo traerte de especialista, pero hoy sí quiero que me ayudes a entender algo. ¿Por qué claramente hay dos medidas entre la gobernadora de Chihuahua y la gobernadora de Baja California? No entiendo, no entiendo. Trata de. Yo sí veo que el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, están viendo dos asuntos totalmente diferentes y en los dos creo que de una manera equivocada. Pues yo te diría, primero que nada, querido David, que lo primero que hay que exigir siempre es que no haya un rasero distinto para unos y para otros. Y me refiero a cualquier mexicano, a cualquiera de los 134 millones de mexicanos, para ti, para mí o para cualquier mexicano o mexicana, la ley debería ser exactamente igual. Y evidentemente, pues hay posiciones distintas que parten, si me permites, desde una visión en muchas ocasiones de partidos ideológica. Y yo creo que es precisamente por eso que el reclamo nacional hoy está basado, pues, en transparencia, está basado en saber exactamente qué está pasando en Baja California, o yo lo decía como presidenta de la Cámara de Diputados, sin tomar, digamos, una sentencia a priori, sin decir en términos ideológicos lo que sí se hace hoy necesario, pues es exigir respuestas. Y la primera respuesta, me parece que México espera, pues es saber con quién hablaba la gobernadora de Baja California. Si hay obviamente un interés personal de su parte para salvar la posibilidad de volver a tener una visa, pues ella tiene derecho incluso a contratar a un abogado para que eso suceda. Lo que no debe pasar es que por un interés personal, querido David, pues se ponga en riesgo incluso la seguridad de los ciudadanos en Baja California o si me permites, hasta de todo el país. Pero aquí es el Es problema, claro aquí que es el problema del rasero, Kenia. Porque dicen, no, hombre, sí, ella ofrece a quién sabe quién, porque ni siquiera se tuvo el suficiente cuidado de saber con quién estaba hablando, de verificar con quién estaba. Le ofrece informarle qué pasa en las mesas de seguridad y a mí me preocupa mucho que la reacción del gobierno, si en esas mesas no pasa casi nada, que se reúnen a intercambiar cartas del mundial, a comentar la casa de los famosos. Entonces quiere decir que no existe, que esas no son reuniones del gabinete de seguridad. Si no pasa nada importante, ¿para qué las hacen? no, y bueno, Clara, a ver, escuché por supuesto esa declaración de la mañana y tiene también, hay que decirlo, una importancia altísima, porque incluso la seguridad, por ser un estado fronterizo, la seguridad obliga a mesas binacionales. David, ¿eso qué significa? Pues que claramente lo que ahí se dice es de absoluta importancia. Bueno, pues si no lo fuera, las transmitirían en YouTube. Sí. Obviamente son reuniones importantes, son reuniones en donde la información que ahí se da debe ser una información sensible y claramente si esa información que además impacta en positivo o en negativo, me refiero para los ciudadanos, es transmitida o es dada o es compartida por un interés absolutamente personal, pues es algo que se tiene que aclarar y por eso es obligado decir no puede haber un doble rasero. Primero, si me permites, porque no son comparables los dos temas, digamos. El tema de Chihuahua es claramente público, es una gobernadora que tomó la decisión de enfrentar al crimen organizado. Yo creo que hay que reconocer el trabajo de la gobernadora Maru Campos porque detener, desmantelar un narcolaboratorio, o sea, frenar el consumo de millones de metanfetaminas, pues es algo verdaderamente importante, que si hubieran estado en la calle, en la esquina de
los ciudadanos al acceso de los jóvenes en este país, o incluso de los adultos, pues es algo brutal en términos de salud pública y también en términos de seguridad. Yo te diría, no se pueden comparar los temas y por otro lado, pues claro que se debería de A ver, exigir transparencia. suponiendo sin conceder, suponiendo que Maru Campos actuó mal. Actuó mal para hacer, o sea, que no informó y que todas estas cosas. Habría actuado mal para hacer un bien. Y en el otro caso, actuó mal para proteger sus intereses personales en contra del Estado mexicano. Yo así lo veo. Mira, yo hoy justamente lo decía en la Cámara de Diputados. O sea, ¿cuál es el reclamo nacional hoy? Pues es la inseguridad. Es algo que toca, lastima a millones de mexicanos, lamentablemente casi en todo el país. Obviamente, un tema pues, de falta de seguridad se tiene porque hay muchas autoridades que lamentablemente han decidido estar asociados con el crimen organizado, ¿ok? Entendiendo esa problemática que afecta a los mexicanos, hoy hay una posición clara y pública de Estados Unidos para decir voy a quitar las visas, no voy a refrendar visas, voy a generar una acción desde la Unión Americana. Si en este caso estamos hablando de que se le retiró la visa a una gobernadora, es la titular de uno de los 32 estados de esta nación, pues me parece que Además, estado mínimo, fronterizo. sí, además fronterizo, pero lo mínimo que esperan los ciudadanos en Baja California y en todo México es saber por qué se le retiró, porque dadas las condiciones en este momento de exigencia, de no tener vínculos con el crimen organizado de nadie, de ningún servidor público, pues yo te diría, incluso a la propia gobernadora le haría muy bien transparentar en qué proceso está, por qué se le retira la visa, en qué etapa, digamos, administrativa está, y evidentemente no puedes hacer un señalamiento solamente por la experiencia de su abogado, pero su abogado, que ahora ya sabemos que sí es su abogado, pues no tiene experiencia en términos de visas, tiene experiencia evidentemente en temas mucho más complejos. Así es que yo creo que es necesario prestigiar la política, querido David, reconocer que esto no necesariamente tiene que ver con un tema de partidos, o no debería, porque cuando te asaltan, te secuestran, te asesinan, o incluso pues la droga o algún tipo, digamos, de acción delincuencial toca a las casas de los mexicanos, no preguntan de qué partido político eres. Lamentablemente hay una inseguridad que hoy aqueja a la ciudadanía y por eso cuando eres servidor público tienes todavía una mayor responsabilidad, porque no estamos hablando de un trámite, de una visa de un ciudadano, estamos hablando de la visa de una titular del Poder Ejecutivo a la que evidentemente pues la ciudadanía hoy le exige transparencia y me parece que sería muy, muy bueno que la hubiera. Pero a mí lo que me preocupa es este dicho que parece que no podemos salir en la política mexicana de él, que a los enemigos la justicia y a los amigos justicia y gracia, ¿no? Pues mira, yo creo... ¿Debería haber justicia para que todos o justicia y gracia para todos? yo creo que no puede haber un tipo de ley para ti, uno para mí y una para el auditorio. No debe. La ley evidentemente es general y por eso son las leyes generales, es para todos. No tendría que estar sujeto a si eres mi amigo o qué tipo de apellido tienes o qué afiliación política tienes o cuál es tu discurso. Me parece que es algo que hemos incluso como nación estado pues exigiendo durante muchos años y que hoy más que nunca se refrenda porque claramente pues es una preocupación legítima de saber, después de escuchar el audio y además de que la propia gobernadora ha reconocido que sí es
digamos, una conversación que ella tuvo, pues es saber hasta dónde termina un interés personal de recuperar una visa y en dónde empieza la preocupación, digamos, nacional, el interés nacional y la seguridad de los mexicanos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que hay que medirlo. Oye, ¿y cómo van las cosas en la Cámara de Diputados? ¿Cómo van? Pues mira, estamos en un proceso, digamos, de comisión permanente. El día de mañana habrá una sesión. La comisión permanente reúne a diputados y senadores y yo te diría, mañana va a ser evidentemente un día importante en términos de deliberación. El día de ayer la presidenta de la República, llamémosle así, conminó, solicitó a los partidos políticos, al Congreso de la Unión, a que fijara una posición a propósito de el mexicano que lamentablemente pues fue asesinado en Estados Unidos por el ICE, ¿no? Entonces yo creo que pues ahí, más allá de las visiones ideológicas o partidistas o del debate público, sin lugar a dudas hay pues un discurso nacional a propósito de la defensa siempre de los derechos humanos de los mexicanos en México y en el extranjero. Y como decías, no importa a qué partido estén afiliados o si no están afiliados a ningún partido. Kenia, sabes que para mí es un gusto platicar contigo. Te mando besos. Te mando un abrazo, un beso, querido David. Tengo dada tu palabra que cuando deje de ser política seré tu colaboradora y yo hoy espero que me lo refrendes. A ver si sigo vivo para cuando dejes de ser política, pero claro que tienes mi palabra y no es palabra de político. Te mando un abrazo a ti y a tu auditorio. Bonita Abrazo noche. grande. Gracias siempre por todo.